Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. Hola, bienvenidos al tercer episodio del podcast ADN Transformador. Soy tu host María Paula Cabrera y hoy estaremos junto con Andrés Novoa haciendo un resumen clave del episodio anterior donde estuvimos conversando con nuestro invitado Julio Olaya, pionero y maestro del coaching ontológico, fundador y presidente de la escuela líder en formación de coaches Newfield Network. Prepárate para mirar los 3 principales puntos de reflexión y seguir aprendiendo. Aprendamos juntos. Hola Papala, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Andrés, aquí muy contenta de iniciar con esta grabación de nuestro tercer episodio de ADN Transformador. Sí, qué nota, estoy contento. Además, este episodio tiene una característica especial. Ya, pues la gente se va a ir acostumbrando como a esta secuencia que vamos a tener. ¿Y esta secuencia en qué consiste? Consiste en que primero que todo vamos a hacer una entrevista. La semana pasada tuvimos la entrevista con Julio Olaya. Y lo que vamos a hacer después de cada entrevista es que vamos a hacer como una pequeña sesión de lo que en inglés se llama un debrief, un procesamiento, una reflexión acerca de la entrevista. Y hoy nos tocó a nosotros el honor de poder tener esa conversación con respecto a lo que fue la entrevista con Julio. Así que, nada, simplemente para que la gente sepa, la idea de esto, de todas formas, es una conversación entre nosotros dos inicialmente. Y lo que queremos es un poco como mostrarles cuál es la estructura que estuvo detrás de la conversación, que fue 4 preguntas que la anunciamos al final del episodio anterior, pero adicionalmente resaltar algunas cosas que nos llamaron la atención a nosotros. Este va a ser una conversación corta, no tan larga como la entrevista, pero igual esperamos que genere valor para todas las personas que nos estén escuchando o que nos estén viendo por YouTube, aquellos que nos estén viendo por YouTube. Entonces, adelante, ¿te parece si nos metemos ahí en la conversación? Arranquemos de una. Y creo que es importante también para quienes nos están escuchando y nos están viendo, que en estos debriefs vamos a traer 3, 4, 5 máximo puntos claves de esa entrevista, donde estaremos reflexionando alrededor de lo que conversamos. Y aquí como un paréntesis para recordarles que no solamente nos pueden escuchar a través de las plataformas de podcast, sino también que nos pueden ver en YouTube. Aquí estamos Andrés y yo, muy lindos en pantalla, sonriendo y pues nada, esperando que podamos conectar a través de estos videos con ustedes. Súper. Entonces, mira, para recordar lo que dijimos al finalizar del episodio anterior, de cuáles fueron las 4 preguntas que de alguna manera sirvieron de columna vertebral para la conversación con Julio. Y las voy a mencionar las 4 y nos metemos una por una y al final lo que fue la invitación de Julio también. Entonces, ¿cuáles fueron las 4 preguntas? La primera pregunta fue, ¿qué significa ser agente de transformación? La segunda pregunta fue, ¿qué es una buena vida? ¿Y cómo se relaciona con esto de ser agente de transformación? La tercera pregunta, ¿qué se requiere de nosotros hoy en día como agentes de transformación? Y la cuarta pregunta tiene que ver con qué necesitamos mirar y desafiar de nosotros como colectivo para poder ser más juntos. Esas fueron las 4 preguntas que subrayamos y que vimos como estructura esencial de la conversación de la vez pasada. Y al final, pues hubo una pregunta que le hicimos a Julio y es, ¿qué pedido tenía él para los agentes de transformación? Ya ustedes quizás se acordarán, pero lo comentaremos al final. Entonces, ¿qué te llamó a ti la atención? ¿Qué ves como relevante subrayar de la respuesta que nos dio Julio acerca de qué significa ser un agente de transformación? Me encanta. Pues mira, parte de nuestra definición como TAM, como Transformation Agents, Masterminds, que nos denominamos nosotros como equipo, como agentes de transformación, es que nosotros hablamos del agente transformador como aquel que quiere cambiar el juego en algún nivel. Y Julio nos invita a mirarlo también desde, cambiemos nuestra manera de mirar las posibilidades que vemos desde
cómo nosotros miramos el mundo, lo que hemos aprendido, lo que nos atrapa, lo que hoy nos tiene haciendo lo que hacemos y cómo salimos de ahí y rompemos, cambiamos ese juego y vamos a hacer esto que estamos llamados a hacer y que nos mueve, nos motiva y que tiene un gran sentido para cada uno de nosotros. Sí, y a mí me gusta aquí hacer un pequeño énfasis porque para nosotros que somos coaches ontológicos, esto de mirar cómo miramos, es decir, esto que llamamos el modelo del observador, empieza a ser algo muy obvio, pero hay muchas personas que quizás nos van a empezar a escuchar o que ya nos escuchan que no tienen ese mismo contexto y en esto lo que quisiera como resaltar es, y la verdad que oyendo a Julio en esta entrevista como que me volvió a traer muchísimo el valor de esta perspectiva y es, no todos vemos el mundo de la misma manera. Y no solamente no todos vemos el mundo de la misma manera, sino no vemos el mundo como es, lo vemos como nosotros somos. Y yo creo que Julio, una de las cosas que estaba resaltando, como tú dices ahí, es que nuestra mirada del mundo da muchas cosas como, mucho, tienen muchos supuestos. Y muchas veces esos supuestos nos dejan atrapados en una forma de ver el mundo que damos como por obvia, como que todo el mundo debería ver igual. Y él decía, la mirada que tenemos del mundo nos atrapa. Y ahorita que estábamos conversando antes de empezar a grabar, tú estabas hablando un poquitico de este tema de lo que nos atrapa. No sé si hay algo ahí que quisieras como comentar al respecto. Pues puedo traer mis propias reflexiones de lo que me ha atrapado a mí en la vida, ¿no? De mi cultura, de dónde vengo, mi ser mujer, mi ser latina, mi ser huilense, mi ser colombiana, mi ser madre, mi ser pareja, hija, hermana, todo este mundo que además viene enmarcado dentro de muchos deberes ser, dentro de nuestra cultura. Y que por mucho tiempo en la inconsciencia, pues estas historias me atrapaban y era como, esto es lo correcto, esto es el deber ser, esto es donde debo moverme y tengo solamente estas ciertas posibilidades y el resto se sale de lo que está permitido, dentro de lo que es posible. Y en la medida que he podido ir ampliando mi observador, como mencionabas tú, dentro de este nuevo modelo ontológico, pues he podido ir rompiendo y cuestionándome y atreviéndome a abrir nuevas conversaciones que me permiten mirar el mundo de una nueva manera, ser más libre y poder elegir dentro de esa libertad que tengo y no sentirme tan atrapada como que pues el mundo es así y este es el lugar y esta es la forma y solamente de X o Y maneras es que debemos vivir, servir y estar para nosotros y para el resto. Entonces creo que ese ha sido un camino largo, pero un camino al cual le agradezco porque hoy siento una libertad completamente distinta y una postura frente al mundo, una mirada y una valentía distinta que me atrevería a decir que me permite generar resultados completamente diferentes a los que generaba antes. Súper. Yo le agregaría a eso algo que para mí está siendo muy relevante y además en conexión con esto de lo que significa para nosotros ser agente de transformación. Y es que una de las cosas que hacemos y que muchas veces no miramos lo suficiente o que no nos damos cuenta de cómo la miramos es justamente qué es la acción y qué es lo que significa actuar y tomar acción en el mundo. Y Julio hablaba de que muchas de nuestras preguntas vienen desde el operativo y las respuestas a nuestras preguntas vienen desde el punto de vista del operativo. Y entonces seguimos haciendo más de lo mismo. Yo en un trabajo que he hecho pues, con una organización que se llama la Alianza Pachamama, que tú sabes que ha sido como una organización de la que he estado muy cercano por muchos años ya, en algún momento aprendí a tener una conversación y hacer un ejercicio que tenía que ver con cuáles son esos supuestos no examinados que tenemos acerca de cómo es el mundo, de cómo es el tema de lo ambiental, de cómo es el tema de lo social, de cómo es el tema de lo espiritual. Y darnos cuenta de que hay una cantidad de cosas que nosotros no nos cuestionamos acerca. Por ejemplo, algo tan sencillo como hoy en día el tema del reciclaje, que para la mayoría de nosotros hoy en día es como
No, pues hay que reciclar y busquemos cuál es la... Cuando yo llego a una casa, usualmente pregunto, bueno, ¿ustedes separan basuras? Eso hoy en día es como cada vez más común, creo yo. Pero cuando éramos niños, cuando yo era niño, que No reciclar ni sucedía. nada, todo iba para el mismo sitio y no importaba mucho pues para dónde iba. Entonces, creo que ahí hay una reflexión importante. Pero la otra cosa es que él dijo dos cosas, y hablo de dos niveles de transformación, ya vamos para allá, pero quiero resaltar otro par de cosas que él dijo acerca de la mirada que tenemos en nuestra era. Y él dijo, eh, uno es, casi todas las preguntas que nos hacemos tienen que ver con la necesidad de trabajar más duro, porque el trabajar más duro nos va a llevar al éxito, porque ser exitosos nos va a permitir entonces tener cosas, y entonces si vamos a tener todas esas cosas y vamos a ser exitosos, en teoría vamos a ser felices. El Eh, más es mejor. el más es mejor, buenísimo. Y la otra cosa que él dijo es que en nuestra era todo se resuelve con tecnología. Y, y bueno, ahí hay un par de puntos como para en futuros episodios poder y en futuras reflexiones y conversaciones poder mirar de verdad cómo es este tema de ese observador que piensa que siempre todo se soluciona o haciendo más y trabajando más duro o buscando tecnología que lo resuelva. Entonces, dicho eso, en esta pregunta de qué significa ser agente de transformación, no sé si tú te acuerdas cuáles fueron los dos niveles de transformación de los que nos habló Julio. Sí, él nos habló de estos dos niveles. Uno que es como desde adentro, es lo que ya está, es lo que suponemos que tiene que ver con nuestra reflexión acerca de esto de estar atrapados. Y otro nivel de transformación es desde una nueva mirada de la existencia. Entonces, el agente de transformación, por supuesto que está en en este segundo nivel, en cómo ampliamos nuestra mirada de la existencia y cómo cambiamos el juego en algún nivel. Mm, sí. Eh, y él dijo ahí algo que a mí me encantó y esto de alguna manera lo tengo aquí anotado y lo voy a leer como lo anoté. Creo que son las palabras que él utilizó, pero puede ser que tenga algún descache ahí, pero él dijo esto. En la historia de la humanidad es la primera vez que conscientemente podemos generar un cambio de conciencia. Y lo quiero resaltar porque yo creo que esa es una de las invitaciones que nosotros estamos haciendo en este espacio. Nosotros estamos haciendo una invitación no solamente a hacer cosas, y estamos haciendo una invitación a un ser agente de transformación que tiene que ver con generar un cambio de conciencia. Y me encanta a mí la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Esto es algo que podemos hacer nosotros de manera consciente. No tenemos que esperar a que suceda, sino que de alguna manera podemos provocarlo y podemos generarlo. Genial. Y quisiera conectarlo ahí con la siguiente pregunta, Andrés. Dale. Y es la pregunta de qué es una buena vida, porque creo que esa apertura y esa transformación pues nos trae una buena vida, por supuesto. Y tiene que ver también con la tecnología. Hoy en día pues vemos todo como un recurso, nos traía la reflexión Julio, y este lugar me encantó de cómo ponerlo tan simple y tan sencillo, de decir una buena vida es dejar de ver todo como un recurso, donde además en esos recursos no hay alma. Y nos trajo este lugar nuestro que a veces está tan callado, tan dormido, tan ignorado, que no le ponemos atención o que sentimos que es un lugar místico y misterioso y que es para lo privado y como que lo guardamos y lo reservamos. Y pues dentro de estos procesos de transformación que tú y yo hemos acompañado a lo largo de tantos años, pues vemos que el alma es fundamental para poder transformarnos y para poder generar este cambio que queremos en el mundo. Entonces, bienvenida el alma a nuestra buena vida, como primero como una guía, como algo que nos empiece, que nos susurra y que nos dice, aquí hay algo que no nos está trayendo satisfacción, que no nos hace sentido, que hay un vacío aún, y hay algo que queremos que suceda y que como seres generativos que somos podemos hacerlo realidad. Mm. Además, mira que me encanta porque tú acabas de decir algo
que yo no lo había escuchado así en la conversación con Julio. Y es, cuando vemos las cosas como recurso, ahí no hay alma. Es decir, la sola forma de ver las cosas como recurso hace que se pierda el alma. Eh, me acabas de conectar con eso como una cosa que aún realza más el poder de esa reflexión, porque efectivamente nos conectó con el alma, nos conectó con la espiritualidad, nos conectó con eso que incluso él mismo llamó el gran misterio, ¿no? Y, y lo que a mí me gustó mucho también es que lo puso en un lugar muy práctico y es, de alguna manera, lo que yo le escuché a él es, acerquémonos más a las preguntas. Y en particular, ¿por qué? Porque la emoción que nos acerca a las preguntas es el asombro, la curiosidad. Y en la medida en que traigamos el asombro, entonces vamos a poder conectar más con el sentido, con el propósito, y vamos entonces a poder conectar más con el alma, con el espíritu, con la divinidad, con Dios. Y saliéndonos de las certezas, que también nos advertía. Sí. Cómo nos salimos de lo que se supone que así es y esto es cierto y that's it. Y exploramos y probamos y nos retamos. Y muchas veces nos vamos a seguir equivocando. Yo me he equivocado tantas veces en mi vida que, mejor dicho, podríamos hacer una nueva temporada hablando sí, de equivocaciones y de aprendizajes, porque de cada una de ellas ha surgido algo nuevo. Entonces, ser parte del cuestionarnos qué es una buena vida incluye el atrevernos a equivocarnos, ¿no? Hoy, ahora que estabas hablando tú de la buena vida, recordé que hay como una definición cultural de lo que es la buena vida. Y a veces nos imaginamos la hamaca, la playa, una margarita tal vez en las manos, y pensamos que la buena vida es de pronto estar en vacaciones. Y no, esas son las vacaciones. Entonces, me encantaría dejar esta pregunta: ¿qué es para ti una buena vida? ¿No? ¿Cuál es tu propia definición de qué es una buena vida? Me encanta, me parece buenísimo, porque cómo es que encontramos la buena vida en lo cotidiano, en el momento a momento del día a día, en donde estamos haciendo lo que sea que tenemos que estar haciendo o que queremos estar haciendo más bien, y cómo lo podemos encontrar ahí, no solamente como tú dices, cuando nos vayamos de vacaciones, cuando llegue el fin de semana, cuando algo más suceda. Que tiene que ver y que nos conecta con una última parte que además creo que nos conecta con la tercera pregunta. Y es esta parte en donde, cuando tú hablas de la certeza, que cómo realmente el mundo justamente tecnológico tiene que ver con predecir y controlar. Y Julio decía algo, y es, nosotros no nos podemos explicar, como seres humanos, no nos podemos explicar tecnológicamente. Y desde ese punto de vista, creo que tiene que ver, por un lado, con este tema del paradigma de la tecnología, que ojo, nada de malo en la tecnología, gracias a la tecnología podemos estar así como estamos en este momento, pero tiene que ver también con la pregunta, la tercera pregunta, y es, ¿qué se requiere de nosotros como agentes de transformación? Y que fíjate que su respuesta, no sé si estás de acuerdo conmigo, tiene que ver con una respuesta que no es tecnológica, no tiene que ver con el cómo, no tiene que ver con la herramienta, no tiene que ver con ni siquiera la receta. Tiene que ver con, inicialmente, por ejemplo, una de las cosas que él mencionó fue cultivar el asombro. Con el mundo emocional, porque hablamos del asombro, hablamos de la grandeza, hablamos de la humildad, hablamos del respeto, hablamos de la confianza, hablamos de la empatía. Es decir, estamos incluyendo el mundo emocional, que también hoy en día o tradicionalmente o digamos como en esta nueva era hemos dejado afuera de la transformación y del aprendizaje y crecimiento. Entonces, ¿qué tan relevante no es solamente traer nuestra alma, sino que estemos conectados con nuestras emociones, que estemos completicos, no solamente de cabeza, sino cuerpo, alma y espíritu
y emociones dispuestos y disponibles para abrir las conversaciones que necesitamos para generar lo que queremos. Mm. Y bonito traer esto de las emociones. Quienes estamos en el mundo del coaching, en particular nuevamente en el mundo del coaching ontológico, hemos aprendido algo, y es que las emociones son predisposición para la acción. Son el contexto para la acción, son lo que nos lleva realmente a tomar acción. Y van a haber emociones entonces que nos predisponen, nos habilitan a actuar como agentes de transformación, y va a haber emociones entonces que no. Y él mencionaba, por ejemplo, una emoción muy particular que es la arrogancia, ¿no? Uh-huh. Y esta arrogancia como el deseo de dominar. Y cómo quizás como agentes de transformación no podemos hacer eso. Porque justamente, bueno, no sé, por lo menos en el mundo que yo me imagino, la idea es que todos podamos prosperar, florecer. Y desde ahí el tema de la arrogancia se vuelve un tema complicado. Y entonces ¿cuáles son las emociones que sí podemos cultivar para que efectivamente nosotros podamos tener un impacto distinto? Y cuando hablo de impacto, yo sé que hay personas que escuchan el impacto como algo que quizás puede ser medio negativo, pero estamos hablando de un impacto positivo, favorable, de una influencia, si queremos llamarlo más que un impacto. Y eso nos llevaría a la cuarta pregunta, y es, ¿qué necesitamos mirar y desafiar de nosotros como colectivo para poder ser más juntos? ¿Cómo la ves? Enorme. Pero creo que este espacio, Andrés, este espacio es parte de lo que necesitamos. Necesitamos estar en comunidad, escucharnos, compartir historias, traer invitados, traer hechos reales, o sea, casos reales del cambio que sí podemos generar. Entonces podemos inspirarnos, escuchar, crear comunidad, apoyarnos, levantar la mano. Nosotros no solamente estamos aquí a través de este podcast, sino que estamos creando distintos espacios. Nos pueden ir siguiendo en el canal de YouTube, donde hacemos lives, hacemos talleres, programas y demás espacios donde nos mantenemos unidos como comunidad y podemos levantar la mano y construir juntos. Creo que ese lugar es lindo porque estamos acostumbrados a hacerlo todos solos, ¿no? Superman y la Mujer Maravilla lo usamos como si fuera un modelo a seguir. Y sí, chévere sentirnos poderosos y sentirnos grandes y capaces de lograr lo que queremos, pero a la vez, cuando estamos juntos, es que realmente podemos hacer promesas más grandes que nosotros mismos, más grandes que lo que nos podemos imaginar. Y como decías tú en esta frase que traes frecuentemente, que nuestros corazones saben que es posible. Eso lo podemos hacer con otros. Entonces, ese lugar, ese primer lugar, me encanta. Creo que ya lo estamos desafiando y los estamos invitando. Y si estás escuchándonos en este momento, es porque estás desafiándolo junto a nosotros. De acuerdo. Sí, me vino a la mente algo que yo creo que ojalá podamos tener, no, ojalá no, lo vamos a poder hacer, tener a otra persona invitada para que nos hable un poquitico más de esto desde la perspectiva generativa, ¿no? Y es cómo pasamos del yo al nosotros y al mundo, como esos tres niveles claros, incluso llamaría yo de madurez, que podemos tener los seres humanos, donde y volviendo a la conversación con Julio, él nos decía que la importancia heredada que tenemos del ego puede hacer difícil que nosotros tengamos un entendimiento con otros seres humanos, es decir, que podamos construir ese nosotros en nuestras relaciones personales, en nuestras digo personales de amistad o de pareja o lo que sea, en nuestras relaciones profesionales, etcétera. Y ahí él dijo dos frases que digamos son una sola frase, pero que la quiero partir en dos, que la quiero resaltar porque yo la pondría así como en una pancarta. Y es: la grandeza sin humildad se transforma en arrogancia.
y la humildad sin grandeza se transforma en pequeñez. Creo que me habla totalmente de lo que necesitamos mirar, cultivar para poder estar más con otros, hacer estas promesas más grandes, como esta idea que tenemos nosotros desde hace años de cuáles son las promesas más grandes que podemos hacer juntos en vez de estar cada uno por separado. Así que la invitación, me encantó la invitación de Julio a cultivar la humildad y la grandeza. Y aquí tenemos otra invitación. Si vamos cerrando con este pedido, con esta invitación que le hacemos a nuestros oyentes. Y es que si algo de esto te está haciendo sentido, si está tocando tu alma, si sientes tu alma vibrar, tómale una foto a este podcast, bien sea a nuestra imagen en YouTube o a la imagen del podcast en la plataforma que estés utilizando, que sea de tu preferencia. Y vete a las redes sociales, taguéanos, #ADN Transformador, y cuéntanos dónde fue que tu alma fue tocada y cuál es la relevancia de tu ser agente de transformación. ¿De qué nos perdemos en el mundo? Ahora que hablabas del yo, nosotros, mundo. ¿De qué nos perdemos en el mundo si no empiezas a aparecer como agente de transformación? Perfecto. Acabas ahí de conectarnos con ese pedido que nos hizo Julio y él dijo, para poder ser escuchados necesitamos aprender a generar relevancia. Entonces, por favor, pon tus comentarios ahí, en donde sea que estás escuchando, si es en Spotify, si es en iTunes, si es en YouTube, pero pon tus comentarios de cuál es la relevancia que tú ves en la transformación y en tu ser agente de transformación. Buenísimo. Yo siempre te digo papala, yo no sé si te debería decir María Paula cuando estamos en público, pues ya te dije papala, entonces te quedaste así por hoy, bueno, por lo menos. Ya que estamos entrando a la casa de nuestros oyentes, papala es mi nickname, es mi apodo de infancia con el que me conocen todas las personas que me han visto crecer, es un apodo cariñoso, entonces por supuesto que me puedes llamar papala y María Paula también lo puedes hacer. Vale, entonces, oye, mil gracias por ser cómplice también en esta conversación, en este tratar de sacar lo fundamental de la conversación con Julio, y simplemente para que no se nos pierda, una vez más, ¿cuál es la invitación que le estamos haciendo entonces a la gente a partir de que se termine este podcast ahorita? Toma una foto, un screenshot de la plataforma donde estés escuchándonos o viéndonos, vete a redes sociales, taguéanos, #ADN Transformador, y cuéntanos cuál es la relevancia de tu ser agente de transformación. Y adicionalmente, si quieres, como un bonus, cuéntanos si tu alma ha escuchado algún llamado a través de escuchar este podcast. Súper. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias Andrés. Chao. Esperamos que te haya gustado esta conversación tanto como a nosotros. La próxima semana, en el siguiente episodio, hablaremos sobre esa pregunta grande de ¿qué significa ser agente de transformación? Y de nuestra mirada a lo que es cambiar el juego en algún nivel y el impacto que esto puede tener en los seres humanos y los sistemas. Te esperamos la próxima semana para seguir la conversación juntos. ¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.